Lucinda Grant tenía 68 años, una mujer cuya vida había estado definida por la paciencia, la resistencia y el sacrificio, y sin embargo en la quietud de sus últimos años llevaba una herida invisible que nadie podía ver. Había compartido sus días con Benjamin, su difunto esposo, un hombre de fuerza tranquila cuyas manos firmes habían construido no solo una vasta fortuna sino también un hogar lleno de amor y seguridad. Su matrimonio había sido una unión basada en la lealtad, y aun cuando llegaron las dificultades, Lucinda las enfrentó a su lado con una determinación inquebrantable. Pero cuando Benjamin falleció, la riqueza que dejó atrás, una fortuna de más de $5.000 millones, se convirtió en su responsabilidad. No era algo que hubiera deseado, ni algo que llevara con orgullo, era simplemente el resultado de una vida de esfuerzo compartido y fe. Sin embargo, lo que debía ser su resguardo en la vejez se transformó en la maldición que atrajo la traición dentro de su propia familia. Durante años había creído que su hija Elisa honraría ese legado, que llevaría adelante los valores de confianza y amor que le había inculcado. En cambio, lo que se reveló fue una crueldad que Lucinda jamás pudo imaginar. Aquella noche en la cabaña, Dylan, su yerno, mostró su verdadera naturaleza de una manera que ardió más profundo que las llamas que había encendido. Su silueta se alzaba bajo el resplandor del fuego, su sombra retorciéndose en las paredes mientras cerraba la puerta con un último chasquido metálico. Se inclinó hacia ella, sus labios curvados en una mueca, y susurró palabras que marcarían su memoria para siempre: espero que disfrutes del calor. Esas palabras, impregnadas de burla, golpearon más fuerte que el fuego mismo, y en la quietud que siguió, Lucinda entendió la verdad que se había negado a ver: su hija y el esposo de su hija se habían convertido en sus verdugos. Su corazón latía con violencia mientras corría hacia la puerta, golpeando la madera con las palmas hasta que las astillas cortaron su piel, su voz quebrándose en gritos crudos y desesperados. El humo llenaba sus pulmones, cada tos desgarraba su pecho, cada respiro era una batalla contra la asfixia. Las llamas se acercaban, lamiendo con avidez las tablas del suelo, y el calor presionaba contra su piel como si el fuego mismo buscara reclamarla. Dylan permanecía afuera, su risa cruel resonando como un trueno, cada sonido burlándose de su sufrimiento. Y a su lado estaba Elisa, su única hija, la niña que una vez había acunado en noches de desvelo, la joven por la que había sacrificado incontables sueños. Sin embargo, Elisa no se movió para ayudar. Sus ojos estaban vacíos, fríos, despojados de calidez, sus labios formando una tenue sonrisa como si se sintiera satisfecha al ver a su madre perecer. El corazón de Lucinda se rompió de una manera que ninguna llama podría causar, porque la traición de una hija es una herida que perfora más hondo que el fuego. En esos momentos de agonía, los recuerdos de la voz de Benjamin regresaron, firme y tranquilizadora como siempre lo había sido: Lucinda, siempre conoce tu salida. Incluso en los tiempos más oscuros, él había creído que siempre existía una puerta oculta, siempre una oportunidad de resistir. Aferrándose a esas palabras, buscó desesperadamente la forma de sobrevivir. Mientras Dylan y Elisa se alejaban, convencidos de que su plan había tenido éxito, seguros de que por la mañana no sería más que cenizas, Lucinda luchó con cada fragmento de fuerza que quedaba en su cuerpo. Ellos pensaban que era demasiado vieja, demasiado frágil, demasiado débil para resistir, pero habían subestimado la voluntad de una madre que había pasado su vida entera protegiendo a los demás. Horas después, cuando Elisa y Dylan regresaron a casa, listos para celebrar su éxito y comenzar lo que imaginaban como una nueva vida de indulgencia y libertad, no encontraron el silencio de la victoria. En su lugar, encontraron a Lucinda ya allí, esperándolos en el sillón de cuero que una vez había pertenecido a Benjamin. El sillón crujió suavemente bajo ella, como si incluso el mueble recordara el peso del hombre que había estado allí antes. Su presencia era fantasmal, su rostro pálido por el humo y el agotamiento, pero sus ojos ardían con una fuerza que inspiraba un miedo más profundo que las llamas. En sus manos no llevaba desesperación sino pruebas, pruebas de su traición, pruebas de su intento de acabar con su vida, evidencias imposibles de borrar. Dylan se paralizó, su arrogancia hecha añicos como el vidrio, y el rostro de Elisa se despojó de todo color, su tenue sonrisa desmoronándose en incredulidad.
Se habían creído depredadores, astutos e intocables, acechando a una anciana indefensa, pero ahora la presa había regresado viva e intacta, con el poder de exponerlos. Para Lucinda, sobrevivir ya no era suficiente. Comprendió que el silencio había sido su error, que su paciencia callada había alimentado su codicia. Esto ya no se trataba solo de escapar de la muerte, se trataba de recuperar la dignidad y revelar la verdad. La traición de una hija había desgarrado algo dentro de ella que nunca sanaría, pero también había despertado una fuerza que ni Dylan ni Elisa podían controlar. Lucinda había sido abandonada en un fuego destinado a borrarla, pero se había alzado de las cenizas más fuerte que nunca, y mientras se sentaba frente a ellos en ese momento, su sola presencia declaraba que su victoria ya se había transformado en derrota. El silencio en la habitación era asfixiante mientras Lucinda permanecía sentada en el viejo sillón de cuero de Benjamin, su frágil figura erguida con una determinación que ni Dylan ni Elisa esperaban ver. La luz del fuego de la chimenea parpadeaba sobre su rostro surcado de arrugas, iluminando cada línea que contaba la historia de años de sacrificio y lealtad, y en ese resplandor frágil parecía menos una víctima y más una figura tallada en la propia resiliencia. La sonrisa arrogante de Dylan se desmoronó en una mueca torcida, su confianza deshaciéndose con cada latido, mientras Elisa permanecía inmóvil, sus labios entreabiertos como si quisiera hablar pero sin que salieran palabras. La mirada de Lucinda no vaciló, sus ojos, antes suaves y maternales, ahora llevaban la agudeza de la traición transformada en fuerza. Habló despacio, su voz baja pero firme, cada palabra cayendo como una piedra pesada en agua quieta. Me encerraste en el fuego. Pensaste que no sobreviviría. Y sin embargo, aquí estoy. Su voz se quebró apenas, no por debilidad, sino por el peso de la verdad que cargaba. Dylan se movió incómodo, su valentía encogiéndose frente a la mujer a la que había despreciado como frágil. Intentó reír, pero sonó hueco. Estás delirando, vieja, murmuró con tono desesperado, no tienes nada. Pero Lucinda alzó su mano temblorosa, mostrando un pequeño dispositivo de grabación, su superficie metálica brillando en la penumbra. Lo tengo todo, dijo suavemente. La evidencia de sus palabras, sus amenazas, su risa mientras ella ardía, prueba de que su crueldad no era imaginaria sino innegable. La respiración de Elisa se entrecortó, su compostura desmoronándose al darse cuenta de que la trampa que habían tendido se había vuelto contra ellos. Por un instante fugaz, la máscara de frialdad se deslizó de su rostro, revelando a la niña aterrada que alguna vez se aferró a su madre en medio de tormentas. Pero el recuerdo de esa niña no trajo consuelo a Lucinda, solo una pena tan pesada que le oprimió el pecho. ¿Cómo podía un vínculo tan sagrado fracturarse en algo tan cruel? La traición resonaba más fuerte que el crepitar del fuego, más fuerte que los pasos inquietos de Dylan, más fuerte incluso que los propios latidos de su corazón. Quiso preguntar por qué, exigir una explicación que diera sentido a lo absurdo, pero ya conocía la respuesta, la codicia. El dinero se había convertido en su dios, y en adorarlo habían sacrificado su humanidad. Lucinda permaneció en silencio un largo momento, la sala cargada de una tensión no pronunciada, antes de levantarse finalmente del sillón. Sus movimientos eran lentos, cada paso deliberado, pero la autoridad en su postura la hacía parecer más alta que en años. Me subestimaste, dijo, sus ojos fijos en Elisa, no en Dylan. Olvidaste quién te crió, quién te cargó, quién te dio todo lo que tenía. Olvidaste que el amor no hace débil a alguien. Lo hace más fuerte de lo que jamás comprenderás. Lágrimas brillaron en los ojos de Elisa al reflejar la luz del fuego, aunque su silencio delataba su culpa. Dylan intentó aferrarse a su brazo como si buscara sostenerse, pero la mirada cortante de Lucinda lo atravesó como una cuchilla. Por primera vez, se veía más pequeño, su arrogancia arrancada, dejando solo al cobarde que había debajo. El aire en la sala parecía espesarse, la realidad no dicha oprimiéndolos a todos. Lucinda ya no era su víctima, sino su juicio. El peso de esa verdad colgaba pesado, como nubes de tormenta a punto de estallar, y aunque su cuerpo temblaba de agotamiento, su espíritu permanecía intacto.
Lucinda volvió la mirada hacia la ventana, la noche extendiéndose interminable afuera, recordatorio de la oscuridad en la que habían esperado consumirla. Pero había sobrevivido a esa oscuridad, y ahora se erguía como prueba viviente de que la traición, por profunda que fuera, no podía extinguir su fuego. Volvió a mirar a Elisa una última vez, sus ojos más suaves ahora, llenos no de ira sino de un dolor tan profundo que vació su voz. «Fuiste mi hija», susurró, «y eso valía más que cualquier fortuna. Pero elegiste el dinero sobre la sangre, y por eso lo perderás todo». Las palabras se asentaron en el aire como cenizas tras una tormenta, finales e innegables, y aunque Dylan intentó hablar de nuevo, su voz se quebró, ahogada por la verdad que flotaba entre ellos. La noche se prolongó, pesada de revelación, mientras Lucinda se preparaba para caminar un sendero que nunca había imaginado, un camino no solo de supervivencia, sino de justicia. Las palabras de Lucinda flotaban en el aire como humo, pesadas y asfixiantes, envolviendo a Dylan y a Elisa hasta que ninguno de los dos pudo escapar de su significado. La anciana, antes desestimada como frágil e indefensa, se erguía ahora ante ellos como una fuerza inamovible, su fortaleza nacida no de la riqueza, sino de la resistencia, el dolor y la voluntad inquebrantable de sobrevivir. La mandíbula de Dylan se tensó mientras intentaba recuperar la confianza, sus ojos se entrecerraron como si la intimidación pudiera borrar las pruebas que ella sostenía. «¿Crees que alguien te va a creer?», siseó, su voz temblando en los bordes a pesar de su intento por sonar firme. Pero Lucinda no se estremeció. Había soportado el calor abrasador de las llamas, la asfixiante garra del humo, la traición de su propia hija, no existía voz ni amenaza que pudiera sacudirla ahora. Alzó el pequeño dispositivo de grabación más alto, sus dedos firmes a pesar del temblor que recorría su cuerpo exhausto. «Creerán tus propias palabras», dijo con un tono cortante, «y verán quién eres en realidad». Elisa, de pie junto a Dylan en silencio, giró de pronto el rostro mientras las lágrimas corrían por sus mejillas, delatando el conflicto interior que ya no podía ocultar. Había creído que podía enterrar su culpa bajo la frialdad, que podía esconderse tras la fuerza de Dylan, pero al ver a su madre frente a ella, viva e intacta, el peso de su traición se volvió insoportable. Sus sollozos fueron al principio silenciosos, casi imperceptibles, pero para Lucinda eran más fuertes que el trueno. Eran los llantos de una hija que había vendido su alma por codicia, que había elegido el oro sobre el amor. El corazón de Lucinda dolía, cada latido presionando contra las frágiles paredes de su pecho al mirar a la niña que una vez había protegido de pesadillas, hambre y tormentas. Quiso extender la mano, limpiar esas lágrimas como lo había hecho cuando Elisa era pequeña, pero la herida de la traición era demasiado profunda, la cicatriz demasiado reciente. El amor aún persistía en su corazón, pero estaba enredado en una pena tan vasta que era casi insoportable. Dylan, impaciente ante la muestra de debilidad de Elisa, la agarró bruscamente del brazo, tirando de ella hacia sí como si reclamara la propiedad de su misma alma. «No te atrevas a llorar ahora», escupió, su voz afilada por la ira, «ella te manipula. Siempre te ha manipulado». Sus palabras destilaban veneno, su desesperación se filtraba mientras los frágiles hilos del control se deslizaban de sus manos. Los ojos de Lucinda brillaron con furia al verlo apretar el brazo de su hija. «No tienes derecho a hablar por ella», dijo con firmeza, su voz alzándose con emoción, «no tienes derecho a torcer su corazón como tuercas todo lo demás. Puede que la hayas envenenado contra mí, pero jamás borrarás lo que es verdad. Yo soy su madre. Soy la mujer que le dio la vida, y ese lazo no puede reescribirse con tus mentiras». Por primera vez, Dylan vaciló, su rostro delatando un destello de incertidumbre al mirar los ojos de una mujer que ya había derrotado a la misma muerte. Soltó el brazo de Elisa, no por bondad, sino porque en ese momento sintió el peso de las palabras de Lucinda presionando contra él, más fuerte que cualquier cadena o esposas. Elisa tropezó hacia atrás, su cuerpo temblando, sus ojos saltando entre su madre y su esposo, desgarrada entre los dos mundos que había elegido habitar. Había caminado voluntariamente hacia la sombra de Dylan, seducida por promesas de riqueza y poder, pero al estar allí, enfrentada a la verdad de su traición, sintió el suelo desmoronarse bajo sus pies. Lucinda dio un paso adelante,
cada movimiento impregnado de la tranquila autoridad de alguien que había soportado lo peor y aún así sobrevivido. Tú tenías una elección, Elisa, susurró, su voz temblando ahora no por debilidad, sino por la profundidad de su dolor. Pudiste haber elegido el amor, pero en su lugar elegiste la codicia. Y yo viviré con ese dolor para siempre, pero tú deberás vivir con la verdad de que traicionaste a tu propia madre. Elisa soltó un sollozo roto, sus rodillas cediendo hasta caer en el sillón frente a Lucinda, enterrando el rostro entre sus temblorosas manos. Dylan la miró con desprecio, su labio curvándose como si no pudiera comprender su debilidad. Pero Lucinda lo vio de otra manera, no veía debilidad, sino el tenue destello de la niña que una vez había conocido, la chispa más leve de la hija que había amado. Aún así, no era suficiente para sanar la herida. El silencio en la habitación se extendió de nuevo, pesado e insoportable, hasta que Lucinda finalmente les dio la espalda a ambos. Caminó lentamente hacia la puerta, su mano descansando un momento en el marco de madera, su corazón cargado de pena y resolución. Sin volverse, habló una última vez, sus palabras cargadas con el peso de un juicio del que ni Dylan ni Elisa podrían escapar. Pensaron que el fuego me destruiría. Pero solo quemó las ilusiones. Lo que queda ahora es la verdad, y la verdad los destruirá mucho más de lo que jamás podrían hacerlo las llamas. Con eso, salió a la noche, dejando atrás los restos destrozados de una familia quebrada por la traición, adentrándose en una oscuridad que ya no la asustaba, porque había enfrentado lo peor y había resurgido más fuerte. El aire nocturno golpeó los pulmones de Lucinda con un frío cortante, pero comparado con el humo asfixiante que había enfrentado apenas unas horas antes, le pareció la libertad misma, fresco y vivo, llenando su cansado cuerpo con una sensación de renovación que había creído perdida para siempre. Cada paso que daba por el sendero oscuro era pesado de agotamiento, pero su espíritu la impulsaba hacia adelante, alimentado por una fuerza que no provenía de su frágil cuerpo, sino de algo mayor, un fuego indomable en su alma que ni la traición ni la muerte pudieron extinguir. Las estrellas se extendían sobre ella como testigos silenciosos, su resplandor lejano reflejándose en sus ojos cansados mientras pensaba en Benjamin, el hombre cuya voz la había guiado a través de las llamas. Lo sentía en cada ráfaga de viento, en cada susurro de las hojas, como si su espíritu la envolviera para recordarle que no estaba sola. Sin embargo, a pesar de ese consuelo silencioso, la pena le roía el corazón como una marea implacable. El rostro de Elisa la perseguía, las lágrimas, el silencio, el vacío donde debía estar el amor. La mente de Lucinda repetía una y otra vez aquel momento, su hija de pie junto a Dylan, observando mientras las llamas amenazaban con consumirla, con los labios curvados en una débil sonrisa de satisfacción. Esa imagen la había herido más profundamente que el fuego mismo. Tropezó ligeramente, sus piernas temblando, pero se sostuvo contra un muro de piedra, su respiración entrecortada mientras el dolor amenazaba con dominarla. Por un instante se permitió llorar, lágrimas silenciosas trazando líneas sobre sus mejillas manchadas de hollín, cada gota cargando el peso de recuerdos demasiado dolorosos para soportar. Recordó la primera risa de Elisa, sus diminutas manos buscando el abrazo de su madre, la forma en que una vez creyó que su hija sería el legado que dejaría atrás, no la fortuna, no la riqueza, sino el amor de una niña que llevaría adelante los valores de bondad, fortaleza y lealtad. Ahora, ese sueño yacía en cenizas, como el fuego que casi había acabado con su vida. Sin embargo, incluso mientras el dolor apretaba con más fuerza, Lucinda sintió algo agitarse en su pecho, resolución. No podía permitirse derrumbarse bajo el peso de la traición, no ahora, no cuando la verdad ardía dentro de ella exigiendo ser contada. Dylan y Elisa creyeron haberla silenciado, creyeron haberla borrado de la existencia, pero ella estaba viva, y mientras viviera, la verdad no permanecería oculta. Se irguió más recta, su fragilidad disfrazada por una determinación que la hacía parecer irrompible. Con pasos lentos y firmes avanzó hacia la gran casa que alguna vez fue su santuario pero que ahora se alzaba como monumento a la codicia. Sus altas ventanas brillaban débilmente bajo la luz de la luna, recordándole la vida que había construido con Benjamin, una vida corrompida no por extraños, sino por su propia sangre. Al acercarse, la grava crujía bajo sus zapatos, cada sonido resonando en la noche quieta,
recordándole el silencio en el interior. Los sirvientes se habían ido, despedidos por Dylan y Elisa en su hambre de controlar cada rincón de su mundo. La casa estaba vacía, hueca, como su corazón, pero sus muros aún guardaban los recuerdos de risas, calidez y cenas familiares que una vez llenaron sus pasillos. Lucinda se detuvo ante las grandes puertas de madera, su mano temblando al tocar la superficie pulida, recordando las incontables veces que había recibido a su hija en esa misma entrada. Ahora regresaba no como una madre ansiosa por ver a su niña, sino como una mujer dispuesta a enfrentar de frente las ruinas de la traición. Entró, el eco de sus pasos rebotando en los pasillos vacíos. El polvo flotaba en el aire, perturbado solo por sus movimientos, y el silencio era tan profundo que parecía opresivo. Aún así, siguió adelante, dirigiéndose al despacho de Benjamin, el único lugar en la casa que aún sentía sagrado. El aroma de cuero envejecido y libros antiguos la envolvió al abrir la puerta, y por un momento, fue como si él nunca se hubiera ido. La silla seguía en su sitio de siempre, los estantes aún alineados con su colección, y en el centro del escritorio reposaba el retrato familiar que él había insistido en enmarcar años atrás, Lucinda, Benjamin y una joven Elisa sonriendo entre ellos, sus ojos brillando de inocencia. La respiración de Lucinda se entrecortó al levantar el marco, sus dedos rozando el vidrio, su corazón destrozándose bajo el peso de lo perdido. Pero la pena no la paralizó. Al contrario, la alimentó, transformando el dolor en propósito. Dejó el retrato y abrió el cajón bajo el escritorio, sacando los papeles y documentos que Benjamin había guardado meticulosamente. Registros financieros, escrituras legales, acuerdos de fideicomiso, todo lo que sostenía su fortuna. Dylan y Elisa pensaban que lo controlaban todo, pero Lucinda conocía la verdad escondida en esos papeles. Benjamin siempre había estado preparado para las tormentas, siempre había asegurado que, pasara lo que pasara, el legado que construyó nunca cayera en manos indignas. Al revisar los documentos, sus lágrimas se secaron, reemplazadas por una determinación de acero. No solo sobreviviría a esta traición, sino que desmantelaría las mentiras que habían tejido y recuperaría la dignidad que intentaron arrebatarle. Cada papel, cada registro se convirtió en un arma en sus manos, no de violencia, sino de verdad. Susurró suavemente en el silencio, su voz temblorosa pero firme: Benjamin, guíame ahora. En ese momento, aunque su cuerpo era débil y su espíritu estaba herido, supo que llevaba dentro la fuerza de ella misma y del hombre que una vez estuvo a su lado. Y con esa fuerza, juró no solo exponer a Dylan y Elisa, sino asegurarse de que nunca más tuvieran poder sobre su vida, su legado ni su alma. La quietud del despacho de Benjamin se convirtió en un santuario para Lucinda, un lugar donde su dolor podía coexistir con su determinación, donde las sombras de la traición ya no podían asfixiarla sino alimentar su decisión de actuar. Extendió los documentos sobre el escritorio de madera pulida, sus manos moviéndose despacio, con cuidado, como si cada papel llevara el peso de su propia alma. Números, firmas, cláusulas ocultas, todos fragmentos del legado que Benjamin había construido con esmero, yacían ante ella como piezas de un rompecabezas esperando ser resuelto. Lucinda nunca había valorado la riqueza en sí y jamás había necesitado los números en las cuentas bancarias para definir su valor. Pero ahora, después de que la traición incendiara cada capa de su confianza, entendía que esos documentos no eran solo registros de dinero, sino escudos, armas, salvavidas. Pasó el dedo por la firme firma de Benjamin, recordando las noches en que él se quedaba despierto en esa misma habitación, con las gafas resbalándole por la nariz mientras le explicaba por qué ciertos papeles importaban, por qué eran necesarias protecciones incluso contra los más cercanos. Entonces ella sonreía con ternura, burlándose de su paranoia, sin imaginar que aquella previsión un día la salvaría. Siempre lo supiste, susurró, su voz temblorosa mientras las lágrimas amenazaban con regresar. Siempre supiste que alguien podría traicionarnos, y yo nunca quise creer que pudiera ser ella. Cerró los ojos, dominándose, forzando a su corazón a endurecerse contra la ola de pena que amenazaba con ahogarla. La imagen de la fría sonrisa de Elisa, mientras las llamas la rodeaban, volvió como un puñal a su pecho, pero Lucinda la apartó, reemplazándola por el rostro decidido de Benjamin. Necesitaba fuerza,
no desesperación. Necesitaba claridad, no dolor. Sus ojos recorrieron los registros hasta encontrar lo que buscaba, documentos que la nombraban única autoridad sobre fideicomisos y bienes clave, poderes legales que su hija y su yerno habían pasado por alto o despreciado. Dylan, en su arrogancia, había asumido que ella era demasiado débil para luchar, demasiado ciega para actuar. Pero esa noche ya le había demostrado lo contrario simplemente al sobrevivir. Ahora volvería a hacerlo al recuperar el poder que él creía haberle robado. Reuniendo los papeles en una pila ordenada, los presionó contra su pecho por un instante, casi como si abrazara al propio Benjamin. Luego los guardó con cuidado en una carpeta de cuero y la cerró con llave, el chasquido del broche resonando en la habitación como la primera campanada de advertencia. Se levantó despacio, su cuerpo rígido y adolorido por el cansancio, pero su mente más aguda que en años. Al caminar hacia la ventana, contempló los vastos terrenos de la finca, la luz de la luna extendiéndose sobre los jardines como hilos de plata. En algún lugar ahí afuera, Dylan y Elisa todavía creían que estaba rota, convencidos de que su plan había logrado borrar su espíritu. Pero mientras miraba a lo lejos, los labios de Lucinda se curvaron en una débil y amarga sonrisa. Pronto descubrirían que el fuego no la había destruido, la había forjado de nuevo. Volvió la vista hacia el escritorio, sus ojos posándose una vez más en el retrato familiar. Lo tomó de nuevo, su mano rozando el rostro sonriente de Elisa. Por un fugaz instante, la madre en ella quiso creer que aún había una oportunidad, que quizás las lágrimas de su hija habían sido reales, que algún fragmento de la niña que había criado aún vivía dentro de ella. Pero ya no podía aferrarse a ilusiones. Confiar casi le había costado la vida una vez, no volvería a ocurrir. Dejando el retrato suavemente, susurró: «Si aún te queda un alma, Elisa, la enfrentarás cuando la verdad venga por ti». Con eso, Lucinda salió del despacho, sus pasos resonando en los pasillos vacíos como si la casa misma reconociera su nueva determinación. Se movía como una sombra, deliberada y resuelta, su corazón latiendo no de miedo, sino de anticipación. Sabía que la batalla que se avecinaba no se libraría con puños ni con fuego, sino con verdad, ley y paciencia. Y en esas armas, tenía la ventaja. La noche se alargó, y aunque la fatiga tiraba de su cuerpo agotado, su espíritu permanecía firme. Por primera vez desde el incendio, Lucinda no se sintió una víctima de la traición, sino la arquitecta de su propio destino, y al apretar con fuerza la carpeta de documentos contra su pecho, juró en silencio que Dylan y Elisa pronto comprenderían lo que significaba traicionar a la mujer que les había dado todo. El peso de la carpeta presionaba contra los brazos de Lucinda mientras avanzaba por los pasillos tenuemente iluminados, el silencio de la casa roto solo por el suave crujido de las tablas bajo sus pies. Cada paso resonaba con significado, como si las propias paredes susurraran ánimo, instándola a continuar a pesar del agotamiento que tiraba de su cuerpo. Sabía que no podía apresurarse, debía moverse con cuidado, con deliberación, pues la avaricia de Dylan y Elisa ya le había mostrado la profundidad de su crueldad, y subestimarlos otra vez sería peligroso. Al entrar en su habitación privada, cerró la puerta suavemente y dejó la carpeta sobre una pequeña mesa junto a la cama. Su cuerpo dolía, su piel aún sensible por el calor de las llamas, pero ignoró el dolor y se dejó caer lentamente sobre el borde del colchón. Por primera vez en horas, se permitió respirar hondo, serenando su mente mientras pensaba en lo que debía venir después. Sobrevivir había sido su primera batalla, pero ahora sobrevivir ya no era suficiente. Necesitaba justicia, y la justicia exigía paciencia, estrategia y claridad. Abriendo de nuevo la carpeta, extendió los documentos sobre su regazo, sus ojos cansados repasando firmas, cláusulas y salvaguardias ocultas que Benjamin había dejado. Cada palabra era un salvavidas, cada línea de tinta un recordatorio de que no estaba indefensa, de que el amor de su esposo aún vivía en esas protecciones cuidadosamente creadas. Encontró su fuerza en ese pensamiento, imaginando a Benjamin a su lado, recordándole que la previsión nunca era en vano. «Siempre conoce tu salida», su voz resonó en la memoria, firme y tranquila, y Lucinda comprendió que esa era su salida, no solo del fuego, sino del yugo de la traición. Tomó una pluma de la mesilla, sus dedos temblando levemente,
Y comenzó a hacer anotaciones en una hoja. Escribió lo que sabía, la grabación de las burlas de Dylan, la prueba de su supervivencia, el poder legal intacto que aún poseía y la evidencia irrefutable de su intento de acabar con su vida. Luego anotó lo que necesitaba: tiempo, discreción y aliados que pudiera confiar sin sombra de duda. La confianza era algo frágil ahora, destrozada por completo por su propia hija, y parecía imposible volver a depositarla en alguien. Pero Lucinda sabía que no podía luchar esta batalla sola. Necesitaba voces más fuertes que la suya, personas que creyeran no solo porque sobrevivió, sino porque llevaba la verdad en sus manos. Cerrando los ojos un instante, evocó los rostros de aquellos pocos en quienes aún confiaba, viejos amigos de Benjamin, asesores leales que jamás habían vacilado en su devoción. Quizá no todos permanecían cerca, pero su lealtad había sido probada mucho antes de que la codicia consumiera a Elisa. Los buscaría, uno por uno, y con su ayuda desmantelaría las mentiras que Dylan y Elisa habían tejido con tanto cuidado. Pero también sabía que no podía apresurarse. La arrogancia de Dylan era peligrosa, pero su astucia era real, y el silencio de Elisa había demostrado que la culpa y la crueldad podían coexistir de forma aterradora. Si sospechaban siquiera que planeaba contra ellos, atacarían de nuevo, esta vez sin dudarlo. Debía moverse como la noche misma, invisible e imparable, sus pasos ocultos hasta que la verdad estuviera lista para ser revelada. Al levantarse de la cama, Lucinda guardó de nuevo los documentos en la carpeta y la escondió bajo la tarima junto a su tocador, un lugar que solo ella conocía, reforzado tiempo atrás por las manos de Benjamin. Apoyó la palma sobre la madera, susurrando como si fuera a él: «Gracias por esto». Enderezándose, miró el espejo frente a la habitación. La mujer que la observaba apenas se parecía a la Lucinda de hacía unos días. Su cabello estaba enmarañado, su rostro manchado de hollín y cansancio, pero en sus ojos ardía algo nuevo, feroz e inquebrantable. Ya no se veía como una viuda frágil ensombrecida por la traición, sino como una sobreviviente renacida del fuego, dispuesta a luchar por su dignidad y su verdad. No se permitió más lágrimas ni más temblores, solo una respiración profunda y firme antes de susurrar al silencio: «Terminaré esto en mis propios términos». Afuera, la noche se extendía sin fin, pero para Lucinda, el amanecer se acercaba, no uno de paz, sino de ajuste de cuentas. Y cuando llegara, Dylan y Elisa descubrirían que la mujer a la que habían intentado destruir se había convertido en la fuerza destinada a deshacerlos. La mañana llegó con una luz gris pálida derramándose sobre el horizonte, filtrándose suavemente a través de las pesadas cortinas de la habitación de Lucinda. No había dormido realmente, su cuerpo había descansado en fragmentos, su mente inquieta, girando sin cesar sobre el camino que tenía por delante. Cuando finalmente se levantó, sus articulaciones dolían por la fatiga, pero había un fuego en su pecho que le dio la fuerza para seguir adelante. Se sentó en su pequeño escritorio, sacando hojas de papel limpias y la pluma que había elegido la noche anterior. Cada carta que comenzaba era deliberada, su caligrafía lenta pero elegante, cada palabra escogida con cuidado, pues sabía que esas cartas no eran simplemente mensajes, eran salvavidas, llamados a la verdad para despertar a quienes aún honraban el legado de Benjamin. Escribió primero a un viejo amigo de su esposo, un hombre que había estado a su lado en innumerables salas de juntas y que había permanecido leal en las tormentas de los negocios y de la vida. Sus palabras eran formales pero personales, recordándole los valores por los que Benjamin había vivido, revelando luego con cuidado la traición que había soportado. No exageró, ni suplicó, presentó los hechos con claridad, incluyendo una nota de que pronto enviaría pruebas. Una carta se convirtió en dos, luego en tres, mientras extendía su mano a aquellos aliados dispersos que alguna vez fueron parte de su círculo de confianza. Cada nombre tenía peso, cada sobre era sellado con manos temblorosas que, sin embargo, transmitían una resolución inquebrantable. Cuando terminó, apiló las cartas con cuidado, su corazón latiendo con fuerza ante el conocimiento de que cada una llevaba un fragmento de su verdad al mundo más allá de esas paredes. De pie junto a la ventana, contempló la finca silenciosa, los jardines despojados de su belleza por el abandono, los terrenos antes vibrantes ahora apagados bajo la sombra de la traición. Pensó en Dylan y Elisa,
aún probablemente durmiendo en otra ala de la casa, sus sueños llenos, sin duda, de ilusiones de control. Creían que estaba rota, que su silencio duraría para siempre, pero Lucinda sabía que la verdad ya estaba a punto de ser liberada. Apoyó la palma de su mano en el vidrio frío, susurrando suavemente: «No volverán a silenciarme». Volviendo a su escritorio, comenzó a preparar la entrega de las cartas. No podía arriesgarse a entregarlas a los sirvientes. Dylan había despedido a la mayoría, y los que quedaban ya no eran de fiar. En su lugar, eligió salir de la finca ella misma, envolviéndose en un chal para disimular su fragilidad, deslizando las cartas en un sencillo bolso que llevaba apretado contra su pecho. Cada paso que daba por el pasillo era cauteloso, sus oídos atentos al menor sonido. Evitó la escalera principal, avanzando en cambio por los pasajes más estrechos de los sirvientes que Dylan y Elisa rara vez usaban. Su cuerpo estaba cansado, pero su determinación le daba fuerza. Al llegar a la puerta lateral de la casa, se detuvo, su corazón palpitando mientras escuchaba cualquier movimiento. El silencio la recibió, solo el crujido lejano de la madera y el leve susurro del viento afuera. Tomando una respiración profunda, abrió la puerta y salió al aire fresco de la mañana. La grava crujió suavemente bajo sus zapatos, y el frío la envolvió como un abrazo, recordándole que era libre de moverse, libre de actuar. Caminó despacio, sus pasos medidos, sus ojos escaneando el horizonte como si esperara que la traición emergiera en cualquier momento. Sin embargo, los terrenos permanecieron en silencio, y pronto se encontró al borde de la finca, donde un estrecho camino se extendía hacia el mundo exterior. Con manos firmes, metió cada carta en el pequeño buzón que las llevaría lejos, su pecho oprimiéndose con miedo y esperanza. Esas cartas eran su voz, su escudo, su manera de asegurar que, incluso si Dylan y Elisa intentaban silenciarla de nuevo, la verdad ya estaría en movimiento. Al cerrar el buzón con un clic firme, susurró para sí misma: «Empieza ahora». El camino de regreso a la casa se sintió más largo, más pesado, como si las paredes mismas percibieran la tormenta que había desatado. Cada sombra parecía más afilada, cada sonido más fuerte, su mente viva con la anticipación de lo que vendría cuando las cartas llegaran a sus destinatarios. Pero junto al miedo vino una calma extraña, una confianza silenciosa nacida de saber que ya no estaba sola en esta lucha. Regresó a su habitación, acomodándose de nuevo junto a la ventana, el bolso ahora vacío pero su corazón lleno de resolución. Sabía que Dylan y Elisa pronto sentirían que algo estaba cambiando, que el suelo bajo sus pies comenzaría a temblar mientras los cimientos de su engaño se debilitaban. Por ahora, sin embargo, se permitió un momento de paz, su cuerpo cansado hundiéndose en la silla mientras cerraba los ojos. La guerra había comenzado, no con fuego ni furia, sino con tinta, papel y la fuerza inquebrantable de una mujer que se negaba a ser borrada. Las horas de la mañana se deslizaron lentamente hacia la tarde, y con cada momento que pasaba la atmósfera dentro de la casa parecía volverse más pesada, como si las mismas paredes pudieran sentir la tormenta que silenciosamente se gestaba en su interior. Dylan salió de su habitación tarde en el día, con los ojos oscuros por el sueño inquieto, su expresión afilada por la irritación. No era un hombre que tolerara bien la incomodidad, y el silencio tenue que colgaba por los pasillos lo inquietaba de maneras que no podía nombrar. Elisa lo siguió poco después, sus pasos vacilantes, la mirada baja, como si el peso de la noche anterior aún se posara sobre sus hombros. Apenas había hablado desde su regreso de la cabaña, su voz robada por la visión de su madre viva e intacta en la silla de Benjamin, sosteniendo en sus manos la prueba de su traición. Dylan notó su silencio, y aquello lo carcomía, su temperamento burbujeando bajo la superficie. «Pareces un fantasma», soltó con aspereza, su voz cortando el aire inmóvil mientras descendían juntos la escalera. «Es vieja. Débil. Está faroleando». Esa grabación no significa nada sin alguien que la escuche. Sus palabras eran agudas, seguras en la superficie, pero el leve temblor en su tono traicionaba la inquietud que no podía ocultar del todo. Elisa permaneció callada, los labios apretados, los ojos desviándose hacia la ventana donde se colaba la pálida luz del sol.
Su corazón dolía de confusión, desgarrado entre el plan frío que había seguido con Dylan y el rostro de su madre, marcado por la tristeza y la fuerza, que aún la atormentaba. Lucinda había sobrevivido a algo que nadie debería haber sobrevivido, y esa supervivencia había sacudido los frágiles cimientos de la determinación de Elisa. Dylan, sin embargo, no podía permitirse detenerse en el miedo. Necesitaba control, dominio, certeza, y la ausencia de esas cosas lo llenaba de furia. Irrumpió en el comedor, golpeando con fuerza la mesa pulida como si el sonido pudiera devolverle la confianza al pecho. «No es nada sin nosotros», gruñó, aunque las palabras sonaban más a un intento de convencerse a sí mismo que a Elisa. Si cree que puede luchar, pronto descubrirá que nadie escucha a una mujer de su edad. A nadie le importan sus historias. Y nadie la creerá a ella por encima de nosotros. Sin embargo, incluso mientras hablaba, una duda corrosiva lo devoraba por dentro. Había visto la determinación en los ojos de Lucinda, el fuego inquebrantable que había sobrevivido al humo y a las llamas, y en el fondo sabía que no era el tipo de mujer que se rendiría con facilidad. Elisa finalmente habló, su voz baja pero cargada de culpa. «Tenía pruebas, Dylan. Lo escuchaste. Viste la forma en que la sostenía. No está faroleando». Sus palabras lo hicieron girar hacia ella, sus ojos estrechándose en una mirada fulminante. «No te atrevas a ponerte de su lado», siseó, su voz baja y peligrosa. «Tú elegiste esto conmigo. Querías que desapareciera tanto como yo. No empieces a arrepentirte ahora». Las manos de Elisa temblaron ligeramente a sus costados, pero no respondió. Dentro de su corazón, el arrepentimiento crecía como una sombra, extendiéndose más con cada vez que repetía la voz de su madre en su mente. El silencio que siguió se rompió solo con el sonido de pasos que resonaban débilmente sobre ellos. Dylan se quedó inmóvil, su mandíbula tensándose al mirar hacia el techo. Lucinda. Estaba despierta, moviéndose, viva, existiendo en desafío al final que él había planeado para ella. El sonido de su presencia en la casa resultaba insoportable, un recordatorio constante de que su plan había fallado. Cerró los puños, paseando de un lado a otro por la habitación, murmurando maldiciones entre dientes. «Está jugando algún tipo de juego», escupió, aunque ni siquiera él sabía si se lo decía a Elisa o a sí mismo. «Y voy a descubrir cuál es». Elisa se hundió en una silla, cubriéndose el rostro con las manos mientras lágrimas silenciosas se deslizaban por sus mejillas. Había pensado que el fuego borraría todo, que las llamas consumirían tanto la culpa como el miedo, pero ahora la realidad de la supervivencia de su madre devoraba su alma. Cada sollozo estaba ahogado, cada lágrima escondida tras sus manos, y aún así las palabras de Lucinda de la noche anterior resonaban sin piedad en su mente: «Elegiste el dinero sobre la sangre, y por eso lo perderás todo». Dylan se volvió hacia ella, el asco brillando en su rostro al verla llorar. «Patética», murmuró, su voz afilada con desprecio. «Si no tienes la fuerza para ver esto hasta el final, entonces mantente fuera de mi camino». Salió de la habitación a zancadas, sus pasos retumbando por el pasillo, dejando a Elisa sola con su dolor. El silencio que siguió era espeso, pesado, presionándola hasta que sintió que podría colapsar bajo él. Arriba, Lucinda se sentaba en silencio en su habitación, con las manos entrelazadas sobre la carpeta de cuero escondida bajo las tablas del suelo, sus oídos atentos a los ecos lejanos de sus voces abajo. Sabía que la tensión estaba creciendo, que las grietas comenzaban a dividir la frágil alianza entre Dylan y Elisa. Y aunque su corazón dolía de tristeza al imaginar las lágrimas de su hija, también sabía que las grietas eran el inicio del colapso. Todo lo que tenía que hacer era esperar, y pronto las mismas paredes que Dylan y Elisa habían levantado alrededor de sus mentiras se derrumbarían bajo el peso de la verdad. Los días que siguieron estuvieron llenos de una extraña inquietud, una tensión tan espesa que parecía filtrarse en el aire mismo de la casa, sofocando cada rincón y cada aliento. Dylan comenzó a cambiar de maneras que ni siquiera Elisa podía ignorar, su antes calculada compostura se transformó en algo inquieto, errático, como si cada sombra ocultara a un enemigo y cada sonido trajera consigo una amenaza.
Recorrió los pasillos sin cesar, sus pasos resonando como la marcha de un hombre perseguido por fantasmas que no podía escapar. Por las noches rondaba la finca con un vaso de whisky apretado en la mano, murmurando maldiciones entre dientes, sus ojos escudriñando la oscuridad como si esperara que Lucinda surgiera de ella con un puñal de verdad. No soportaba el sonido de sus pasos suaves arriba, el recordatorio constante de que vivía, respiraba y guardaba un conocimiento que podía destruirlo. Su paranoia creció con cada hora, su mente torciendo incluso lo inocente en conspiraciones, la carta dejada en la mesa del pasillo, el susurro de un sirviente fuera de su puerta, el parpadeo de las luces en el despacho, todo se convirtió en señales, advertencias, pruebas de que Lucinda tramaba contra él. Elisa observaba esta transformación con el corazón pesado, dividida entre el miedo a la ira de Dylan y la culpa que la consumía cada vez que cerraba los ojos. Veía a su madre en sueños, de pie entre llamas, su voz firme incluso mientras el fuego lamía su piel: «Me has traicionado, y el fuego se llevará más de lo que esperas». Elisa despertaba temblando, con las mejillas húmedas por lágrimas que no podía contener, con el pecho desgarrado por la vergüenza de saber que había permanecido en silencio mientras Dylan cerraba la puerta de la cabaña. Ahora, a la fría luz de la realidad, su silencio pesaba más que el propio fuego. Evitaba a Dylan cuando podía, refugiándose en su habitación durante largos ratos de soledad, aferrándose a objetos de su infancia, la caja de música que su madre le había dado cuerda, la bufanda que Lucinda había tejido con sus propias manos, como si pudieran borrar la mancha de la traición. Pero la culpa no podía borrarse, solo podía crecer, y con cada día tallaba líneas más profundas en su alma. Mientras tanto, Lucinda se movía con precisión silenciosa, cada acción deliberada, su rostro sereno aunque su corazón latiera con una mezcla de dolor y acero. Hablaba poco, sentándose a menudo junto a la ventana o deambulando por la biblioteca, su silencio obligando a Dylan y a Elisa a enfrentar su propia inquietud sin necesidad de una sola palabra de confrontación. Sabía que el silencio era su arma ahora, cuanto más intentaran interpretarlo, más se desmoronarían. Por la noche, cuando la casa quedaba en calma, regresaba a su carpeta oculta, revisando su contenido con manos cuidadosas, asegurándose de que las pruebas permanecieran intactas. Susurraba el nombre de Benjamin al cerrarla de nuevo, un voto llevado suavemente a la oscuridad: «Tu verdad no será enterrada». Dylan, sin embargo, no soportaba el silencio. Comenzó a registrar su habitación cuando ella estaba ausente, revolviendo cajones, volcando pequeñas cajas, desesperado por encontrar pruebas de su conspiración. Cada vez que salía con las manos vacías, su furia se afilaba más, desgarrando su mente ya deshecha. Una noche, mientras Elisa se sentaba al borde de su cama, Dylan irrumpió en su puerta, con los ojos desorbitados, la camisa desabotonada como si la hubiera arrancado en su frustración. «Ella esconde algo», siseó, su voz baja pero cargada de furia. «Lo siento. Cree que puede jugar conmigo, pero lo descubriré. Quemaré cada habitación de esta casa si es necesario». Elisa se estremeció ante sus palabras, su estómago retorciéndose con la imagen del fuego consumiendo nuevamente las paredes a su alrededor. «Detente», susurró, su voz temblorosa. «Te estás perdiendo a ti mismo». Pero Dylan solo esbozó una sonrisa amarga, su boca curvándose con desprecio. «No. Ahora estoy viendo con claridad. Ella no me derrotará. No puede». Cerró la puerta de un portazo al salir, el sonido reverberando por la casa como un disparo. Elisa enterró el rostro en sus manos, sus lágrimas empapando las palmas, sabiendo en lo más profundo que su madre ya había ganado, no con fuerza ni fuego, sino con la resistencia silenciosa de la verdad. Y en su corazón, aunque aún no pudiera admitirlo en voz alta, Elisa comenzó a anhelar el perdón de su madre, un perdón que dudaba merecer jamás. Arriba, Lucinda se sentaba en silencio, oyendo los ecos de la furia de Dylan desde abajo, su rostro inescrutable mientras la noche se cerraba a su alrededor. Sabía que las grietas se ensanchaban, que la estructura de su alianza se resquebrajaba bajo el peso del miedo y la culpa. Todo lo que tenía que hacer era esperar, pues el tiempo mismo se había convertido en su aliado, y la tormenta que Dylan temía ya se estaba reuniendo en silencio, lista para destruir todo lo que él creía controlar.
La noche cayó sobre la finca como un pesado manto, envolviendo cada corredor en un silencio roto solo por los crujidos de la vieja madera y el viento inquieto del exterior. Dylan no había comido en todo el día, merodeaba por los pasillos como un animal enjaulado, sus pasos erráticos, el cabello despeinado, la camisa medio abotonada como si incluso el simple acto de vestirse se hubiera vuelto demasiado para su mente desgastada. En su mano aferraba un vaso medio vacío de whisky, el líquido ámbar temblando con cada paso, derramándose a veces sobre la alfombra sin que él lo notara. Su paranoia había alcanzado el punto máximo, el silencio de la casa retorciéndose en acusaciones, cada crujido sonando como la desafiante presencia de Lucinda, cada destello de luz pareciendo ocultar un mensaje que aún no había descubierto. Irrumpió en la biblioteca, arrancando libros de los estantes, esparciéndolos por el suelo en su desesperada búsqueda de pruebas que estaba convencido Lucinda había escondido allí. La habitación, antes un santuario de conocimiento que Benjamin había apreciado, ahora parecía un campo de batalla, papeles rasgados, cajones arrancados, polvo elevándose en nubes mientras la furia de Dylan lo consumía. Su respiración se volvió entrecortada, sus murmullos más fuertes. Ella cree que es lista, cree que puede burlarse de mí, pero le demostraré, se lo demostraré a todos. Elisa observaba desde la puerta, su cuerpo rígido de miedo, sus ojos abiertos al ver al hombre en quien alguna vez confió descender en una sombra que ya no reconocía. Dylan, susurró, su voz temblando, por favor, detente. Estás destruyendo todo. Él giró hacia ella, los ojos inyectados en sangre, el rostro retorcido de ira. Todo ya era mío, gruñó, su voz goteando veneno. Tu madre me lo robó, nos lo robó, y si eres demasiado débil para verlo, entonces mantente fuera de mi camino. Sus palabras la atravesaron como cuchillos, y aunque las lágrimas llenaban sus ojos, no se movió. Por primera vez, sintió todo el peso de lo que sus decisiones habían provocado, el fuego, la traición, la destrucción del hogar que sus padres habían construido con amor y sacrificio. Dylan le había prometido poder, libertad, riquezas inimaginables, pero lo que veía frente a ella no era más que ruina, las cenizas de todo lo que alguna vez había apreciado. Retrocedió hacia las sombras, su corazón dolorido de arrepentimiento, su alma susurrando el nombre de su madre como una oración que no se atrevía a pronunciar en voz alta. Arriba, Lucinda estaba sentada en su habitación, sus manos firmes al abrir una vez más la carpeta de cuero. La evidencia brillaba tenuemente bajo la luz de la lámpara, registros, cuentas, contratos firmados por la mano de Dylan, documentos que él creía ocultos pero que ella había salvaguardado cuidadosamente durante años. Junto a ellos reposaba la grabación, la voz de Benjamin entrelazada con la suya, una verdad capturada en palabras que ningún fuego podía destruir. Deslizó los documentos de nuevo en su lugar, asegurándolos bajo el tablón del suelo, sus ojos serenos, su respiración pareja. Sabía que Dylan se estaba desmoronando, y sabía que ese desmoronamiento sería su perdición. No necesitaba enfrentarlo con furia o violencia, solo necesitaba paciencia, porque un hombre consumido por la paranoia siempre expondría sus propios crímenes. La noche se prolongó, la furia de Dylan resonando por los pasillos, el sonido de muebles rompiéndose, cristales estallando, sus maldiciones llenando el aire como veneno. Elisa se retiró a su habitación, encogiéndose sobre sí misma, sus lágrimas empapando la almohada mientras rezaba para que el amanecer trajera claridad, aunque en el fondo sabía que la claridad solo llegaría con el colapso. En la quietud de su cuarto, Lucinda susurró a las sombras, Benjamin, no te fallaré. La verdad se mantendrá, incluso si debo mantenerme sola. La casa temblaba con la furia de Dylan, pero dentro de esa tormenta, la serena determinación de Lucinda se convirtió en el ancla, el latido firme de la verdad contra el caos de la traición. La mañana siguiente amaneció gris y sin color, el cielo sobre la finca cargado de nubes que amenazaban lluvia, como si la propia naturaleza reflejara el tumulto que se gestaba dentro de las paredes. Dylan no había dormido, su rostro estaba demacrado y pálido, sus ojos enrojecidos por el cansancio, y sin embargo sus movimientos eran inquietos, bruscos, como si una fuerza invisible lo impulsara a seguir andando para no colapsar bajo el peso de su propia locura.
Atravesaba la casa a zancadas, dando portazos, ladrando órdenes a los sirvientes que corrían nerviosos tras él, aunque hacía tiempo que habían aprendido que nada lo complacía ya. Su paranoia había crecido como garras, interrogaba a cada criado con preguntas afiladas, exigiendo saber si Lucinda les había hablado, si les había pasado notas o cartas, si había susurrado secretos en la noche. Ellos lo negaban todo, temblando ante su furia, y cuando los despedía, sus manos temblaban con la certeza de que mentían, de que todos a su alrededor estaban aliados con Lucinda para verlo destruido. Elisa lo seguía a distancia, el corazón desbocado de temor al presenciar cómo se hundía más y más. Cada palabra que lanzaba al aire sonaba menos a estrategia y más a los gritos desesperados de un hombre atrapado en arenas movedizas. Deseaba detenerlo, tenderle la mano y recordarle quién había sido, pero cada vez que abría la boca, el miedo le oprimía la garganta, dejando solo silencio. Sin embargo, en su pecho, la culpa y el arrepentimiento crecían como una marea insoportable, amenazando con ahogarla. No podía apartar la imagen del rostro de su madre, no como la había visto en la cabaña rodeada de llamas, sino como la recordaba años antes, sonriéndole dulcemente mientras la arropaba en la cama, susurrando nanas cuando las tormentas sacudían las ventanas, de pie junto a su padre mientras construían una vida de amor y sacrificio. Ese recuerdo contrastaba cruelmente con la mujer que se había sentado en la silla de Benjamín, cansada pero intacta, sosteniendo la prueba de la traición mientras su hija permanecía cómplice en silencio. El corazón de Elisa dolía con el conocimiento de que había elegido la riqueza sobre el amor, el poder sobre la lealtad, y que al hacerlo se había alineado con un hombre que ya no se parecía al compañero que creyó tener. Los ojos de Dylan, antes encantadores, ahora brillaban de sospecha y rabia, sus manos, antes firmes, ahora temblaban de desesperación. Y el hombre que le había prometido liberarla de la sombra de su madre la había encadenado con grilletes más pesados de los que jamás había conocido. Esa tarde, cuando las sombras se alargaban sobre la finca y el aire se espesaba con la promesa de lluvia, Dylan enfrentó a Elisa en el salón. Su voz era baja, peligrosa, el tono de un hombre que veía enemigos en cada rincón. «Ella te está volviendo contra mí, ¿verdad?», exigió, sus ojos entornados, sus palabras impregnadas de veneno. El aliento de Elisa se cortó en la garganta, su mente buscando palabras que no avivaran aún más su furia. «No», susurró, con la voz temblorosa. «No estoy en tu contra». Pero la mirada de Dylan la atravesó, su rostro torcido por la sospecha. «Eres débil», escupió, avanzando hacia ella, su presencia imponiéndose sobre la suya. «¿La compadeces, no? Quieres correr a su lado como una niña asustada. Pero no lo olvides, tú elegiste esto. Me elegiste a mí». Sus palabras la azotaron como un látigo, y aunque las lágrimas ardían en sus ojos, las contuvo, negándose a darle la satisfacción de verla romperse. Sin embargo, en su interior, su determinación comenzaba a cambiar. Por primera vez, sintió el despertar de un coraje distinto, no el que Dylan le exigía, sino el que su madre siempre había encarnado, callado, paciente, enraizado en la verdad. Comprendió que seguir del lado de Dylan significaba hundirse con él, caer en la locura que ya lo devoraba. Y aunque la culpa pesaba en su alma, sabía que aún había una oportunidad, por pequeña que fuera, de volver a la luz del perdón de su madre. Arriba, Lucinda observaba desde las sombras del rellano, su rostro sereno aunque el corazón le doliera al escuchar las palabras venenosas de Dylan. No intervino, sabía que la elección debía ser solo de Elisa. Pero en ese momento, mientras el trueno retumbaba a lo lejos, Lucinda entendió que su hija estaba al borde de una decisión que lo determinaría todo, si la traición apretaría aún más su lazo, o si el amor, sepultado por tanto tiempo, lograría abrirse paso entre las grietas de la culpa y el arrepentimiento. Dylan salió de la sala a zancadas, murmurando para sí mismo, dejando a Elisa temblando en silencio. Ella se hundió en una silla, sus manos aferradas a los reposabrazos como si de ellos dependiera mantenerse en pie. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas, sus lágrimas brotaron al fin libremente mientras susurraba en la habitación vacía: «Madre, ¿qué he hecho?». La tormenta afuera estalló al fin, la lluvia azotando las ventanas, su sonido como una fuerza purificadora golpeando la finca.
Y en lo profundo de esas paredes, Lucinda cerró los ojos, murmurando una oración de fuerza, no para ella, sino para su hija, que aún tenía el poder de elegir. La tormenta afuera rugió durante la noche, los truenos retumbando en los cielos como un tambor de advertencia, los relámpagos arrojando destellos agudos de luz que iluminaban por un instante los pasillos de la mansión con un resplandor inquietante. Dylan merodeaba por los pasillos con la inquietud de un hombre acosado por su propia conciencia, aunque jamás lo admitiría. Sus manos temblaban de ira, su mente se retorcía de sospechas, y el sonido de la tormenta solo amplificaba el caos en su interior. Cada trueno le sonaba a acusación, cada relámpago a un ojo vigilando sus movimientos. Ya no soportaba el silencio de Lucinda, su calma desafiante, su capacidad de mantenerse firme mientras su propia mente se desmoronaba. Finalmente, sus pasos lo llevaron hasta su puerta y, sin vacilar, la abrió de golpe, la madera chocando con violencia contra la pared. Lucinda estaba sentada junto a la ventana, erguida, con las manos entrelazadas en el regazo como si lo hubiera esperado desde el principio. No se estremeció ante el estruendo ni retrocedió ante su mirada furiosa. En cambio, alzó levemente el mentón, encontrando sus ojos con una firmeza que solo intensificó su rabia. ¿Qué escondes?, exigió Dylan, su voz ronca por el whisky y las noches sin dormir. ¿Qué has estado planeando? No finjas ser una santa, Lucinda, sé que estás tramando arruinarme. Sus palabras resumaban veneno, pero debajo de ellas temblaba el filo inconfundible del miedo. Lucinda guardó silencio un momento, dejando que la tormenta llenara el espacio entre ambos, y luego habló con tranquila certeza. Te has arruinado tú solo, Dylan. Yo solo he sobrevivido. La calma de su tono lo golpeó más fuerte que cualquier acusación gritada. Se abalanzó hacia adelante, aferrando el brazo de su silla, su rostro a centímetros del de ella. ¿Crees que eres intocable? ¿Crees que alguien te creerá, una vieja aferrada a unos papeles? Nadie se pondrá de tu lado. Nadie. Los ojos de Lucinda se suavizaron, aunque su voz siguió firme. Entonces, ¿por qué tienes tanto miedo? La pregunta atravesó su furia, dejándolo momentáneamente sin palabras, con la respiración entrecortada al reconocer la verdad en aquellas palabras. No era ira, sino miedo, lo que lo consumía, retorciendo cada pensamiento, cada acto. Retrocedió, el pecho agitándose con rapidez, los ojos clavados en el suelo como si buscara una estabilidad que ya no hallaba. En el umbral, inadvertida al principio, Elisa permanecía paralizada, el corazón desbocado al presenciar la confrontación. Las palabras de su madre resonaban en su interior, removiendo algo enterrado por mucho tiempo bajo la vergüenza y el miedo. Miró el rostro de Dylan, deformado por la paranoia, y luego a Lucinda, serena y firme pese a la tormenta afuera y la furia frente a ella. Por primera vez, Elisa sintió el contraste con una claridad que desgarraba su confusión. Dylan encarnaba la destrucción, mientras su madre representaba la resistencia. La revelación le debilitó las rodillas, el aliento se le atascó en la garganta. Dylan giró de pronto, notando su presencia, su expresión endureciéndose. No te quedes ahí parada, ladró, la voz afilada y dominante. Dile que está acabada. Dile que nadie creerá jamás sus mentiras. Elisa vaciló, los labios entreabiertos pero sin voz. Miró de Dylan a su madre, su alma partida en dos mientras la culpa chocaba con la frágil esperanza de redención. Los ojos de Lucinda se encontraron con los suyos, y en aquella mirada no había ira ni condena, solo tristeza, templada con una súplica silenciosa: elige distinto esta vez. El pecho de Elisa se tensó, las lágrimas amenazando con brotar, pero aún así no pudo hablar. Dylan gruñó de frustración, apartándose con maldiciones entre dientes y cerrando la puerta de un portazo mientras desaparecía por el pasillo. El silencio que siguió solo fue roto por la tormenta, la lluvia golpeando contra las ventanas como incontables manos intentando abrirse paso. Elisa avanzó lentamente hacia la habitación, con las piernas temblorosas, la voz apenas un susurro cuando por fin habló. Madre, no sé cómo arreglar esto. Los ojos de Lucinda se suavizaron, su mano alzándose despacio para buscar los dedos temblorosos de su hija. Empiezas viendo la verdad,
dijo con dulzura. Entonces Elisa se quebró, desplomándose de rodillas junto a su madre, sollozo sacudiendo sus hombros mientras el peso de sus decisiones se derramaba en un torrente de arrepentimiento. Lucinda acarició su cabello, sus propios ojos cargados de lágrimas contenidas, susurrando suavemente a través de la tormenta: «Nunca es demasiado tarde, hija mía. Pero el momento de actuar es ahora». La tormenta pasó con el amanecer, dejando la mansión envuelta en un silencio pesado, roto solo por el suave goteo del agua de lluvia desde los aleros. El mundo parecía contener la respiración, aguardando lo que estaba por venir. Elisa se levantó temprano, el rostro pálido pero el corazón más firme que en años. La conversación con su madre había roto algo en su interior, quebró las cadenas de culpa con las que Dylan la había atado, y en su lugar brotó un valor frágil pero decidido. Se movió en silencio por los pasillos, ya no con los pasos erráticos de una mujer consumida por la vergüenza, sino con un propósito nacido de la verdad. Entró en la habitación de su madre, arrodillándose una vez más a su lado, y susurró con temblorosa convicción: «Dime qué debo hacer». Los ojos cansados de Lucinda brillaron con orgullo mientras colocaba la carpeta de cuero en las manos de su hija. «Protege esto», dijo, su voz firme aunque su cuerpo estaba agotado. «Y cuando llegue el momento, entrégalo a quienes sabrán usarlo». Las mentiras de Dylan ya no podrán sostenerse contra lo que Benjamin construyó con honestidad y fortaleza. Elisa apretó la carpeta contra su pecho, sintiendo su peso no solo en papel y tinta, sino en el legado de su padre y en la silenciosa fuerza de su madre. Por primera vez, sintió que quizá el perdón no estaba fuera de su alcance. Mientras Elisa se preparaba para la decisión que tanto había evitado, Dylan ardía en furia en otra parte de la casa. Su noche había sido insomne, atormentado por la mirada firme de Lucinda y su punzante pregunta: «¿Por qué tienes tanto miedo?». Se ahogó en whisky, pero el ardor no pudo silenciar el eco de esas palabras, ni acallar la imagen de la vacilación de Elisa en el umbral. Comenzó a destrozar la mansión de nuevo, convencido de que Lucinda había escondido pruebas en lugares que aún no había revisado. Su búsqueda se volvió frenética, su ira transformándose en destrucción: estanterías volcadas, cajones vaciados, espejos hechos añicos. Para media mañana, la otrora majestuosa casa parecía las ruinas de su propio derrumbe, y Dylan mismo era la imagen de un hombre que había perdido la esencia de lo que fue. Elisa lo encontró en el gran salón, con las manos ensangrentadas por los vidrios rotos, los ojos desorbitados mientras murmuraba sobre traiciones y complots. Al verla entrar, se volvió hacia ella, la voz quebrada por la rabia y la desesperación. «Estás con ella, ¿verdad?», acusó, su cuerpo temblando. «La elegiste a ella sobre mí. Igual que todos los demás». Elisa contuvo la respiración, pero esta vez no titubeó. Apretando la carpeta con fuerza, alzó el mentón y habló con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma. «He elegido la verdad», dijo suavemente, pero con una fuerza inconfundible. «Y no puedes destruirla, Dylan. No importa cuánto grites, no importa cuánto rompas, la verdad te sobrevivirá». Dylan la miró, el rostro torcido entre furia y desesperación, y se lanzó hacia adelante como si quisiera arrancarle la carpeta de las manos. Pero antes de que pudiera alcanzarla, Lucinda entró en el salón, su frágil figura erguida, sus ojos ardiendo con el fuego silencioso de una mujer que había soportado todo y aún permanecía intacta. «Basta», dijo, su voz llenando la sala con una fuerza que silenció incluso a la tormenta exterior. Dylan se paralizó, el pecho agitándose, los ojos saltando entre madre e hija. En ese instante, el poder al que se había aferrado se le escapó entre los dedos, porque comprendió que, sin importar lo que hiciera, sin importar cuánto se enfureciera, estaba solo. Elisa se mantuvo junto a su madre, la carpeta segura en sus manos, y la serena resistencia de Lucinda le despojó de toda ilusión de control. Retrocedió tambaleante, agotado, el cuerpo temblando bajo el peso de su propia ruina. Los sirvientes se congregaron en las sombras del salón, observando cómo el hombre que antes los había dominado se derrumbaba de rodillas, sus murmuraciones reducidas a fragmentos incoherentes de ira y miedo. Lucinda avanzó, su voz firme al pronunciar las palabras finales que sellaron su destino.
Benjamín construyó este legado con honor. Tú intentaste reducirlo a cenizas, pero el fuego no puede destruir la verdad. Solo revela lo que estaba oculto. Dylan inclinó la cabeza, roto, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Elisa tomó la mano de su madre, las lágrimas corriendo por su rostro, pero esta vez no eran solo de dolor, eran de liberación, de esperanza, de los primeros hilos frágiles de redención. Lucinda apretó con suavidad los dedos de su hija, su corazón hinchado tanto de pesar por lo perdido como de gratitud por lo que había sido salvado. La carpeta sería entregada, la justicia se cumpliría, y aunque quedarían cicatrices, la verdad había triunfado. Cuando los primeros rayos de sol atravesaron las nubes, tiñendo de oro el salón en ruinas, Lucinda susurró un voto final, su voz suave pero inquebrantable: esta casa recordará el amor, no la traición. Y con esas palabras, la historia que había comenzado en el fuego encontró su final en la luz, dejando atrás no cenizas, sino el espíritu intacto de una mujer que se negó a ser silenciada, y de una hija que al fin eligió la verdad sobre el miedo.